News, Canal Multimedia, presenta Rutas y retos de legalidad con Sonia Venegas Álvarez. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Rutas y Retos de Legalidad. En esta ocasión hablaremos del Plan Nacional de Desarrollo. La doctora Sonia se incorporará en un momento y mientras de este lado de los micrófonos los saluda Juan Antonio Negrete Zaragoza. Hola, Juan. ¿Qué tal, Anita? Un gusto y un placer estar contigo en este espacio y esperando también se incorpore pronto con nosotros la doctora Sonia. Un saludo a todos ustedes que nos escuchan, radio escuchas. Muchas gracias, también es un gusto para mí, muchas gracias. Y les damos la bienvenida a nuestros radioescuchas que lo hacen y nos siguen a través de Canal News Multimedia, así como a nuestros televidentes y escuchas también de Facebook Live. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Pues un gustazo de verdad saludarlos y como bien dijo la maestra Anita, pues vamos a hablar de un tema que es importante porque nos conlleva al sector del derecho administrativo a analizar lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. Teníamos planeado para hoy un programa con el señor Procurador Fiscal, pero lamentablemente por cuestiones de tiempo profesionales que pues por su carácter de funcionario que es, le impidieron estar aquí, pero tiene todas las ganas, entonces vamos a reprogramarlo y próximamente les diremos qué viernes será. Pero bueno, ya dando estos avisos parroquiales premeditados, vamos al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo ves, Anita? Cuando observaste el Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué puedes vislumbrar de este? Yo creo que para que nuestros radioescuchas tengan claro, vamos a analizar previamente qué debemos entender por el Plan Nacional de Desarrollo, qué es un Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué nos puedes decir tú, Anita? ¿Qué se te hace que es el Plan Nacional? De hecho, justamente cabe aquí, y es aparte importante recordarles que dentro de todo este marco jurídico, a veces estos conceptos no se encuentran muy claros o no se puedan vislumbrar de una manera en que nosotros, por ejemplo, esta comunidad jurídica, se la pueda analizar o pueda reflexionar. Sin embargo, he de comentarles que dentro de la ley de planeación, como bien conocen, y si no ya les comenté, el artículo 3º señala lo que debe entenderse por la Planeación Nacional de Desarrollo. Y esta la conceptualiza como la ordenación racional y sistemática de acciones que en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, tiene como propósito, y esto es algo muy importante, y más adelante eso lo veremos con las secciones que lo conforman, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen. Es así que podemos, de hecho, rescatar que esto intenta un orden, tal como lo menciona, racional. ¿Esto qué implica? No simplemente es emitir cuerpos normativos por emitir, sino deben tomarse en consideración todas las circunstancias. Inclusive, como bien señalas, Anita, y digo, como somos abogados y tenemos que siempre consultar la ley, pero para las personas que no son doctas en la materia, que no son afines, permítanme por favor decirles que es muy importante lo que dice la maestra Ana, porque el Plan Nacional de Desarrollo prácticamente es que el Ejecutivo, es decir, nuestro presidente en turno, dentro de este sexenio marcado constitucionalmente, tenga que hacer eso como un plan de trabajo. Es decir, objetivamente el presidente tiene que ver cuál es la realidad que vive el país para que de esta realidad que tenemos, como bien dijiste, la transforme. Para ello necesita esquematizar, organizar con estudios y demás qué factores va a llevar consigo mismo. Es decir, el Plan Nacional de Desarrollo siempre va a abarcar un aspecto económico, un aspecto político, un aspecto social,
cultural, de protección al medio ambiente y sobre todo del manejo de los recursos naturales, de cómo deben ser aprovechados. Obviamente todo Justamente lo que nos está comentando, no simplemente se trata de llegar y tengo una idea o que el gobierno y sobre todo en gobierno 4T o como lo quieran adjetivar, no es que se le ocurra o lo haga por ocurrencias, en teoría, por supuesto, Exacto. siempre, porque justamente el siguiente párrafo de este artículo que les estoy comentando señala que se deben fijar objetivos, es decir, el para qué o el que se busca, metas, estrategias y prioridades. Entonces, esto a través de criterios basados en estudios, ya sea de factibilidad cultural, asignación de recursos, responsabilidades, tiempos de ejecución, por supuesto, eso es muy importante porque aunado a que deben existir objetivos, metas y todo aquello buscado, fines, también deben existir aquellas bases que hagan posible o que hagan realidad esto que se está plasmando, porque de nada sirve, como siempre hemos comentado, que existan las reglas o la normatividad jurídica y que no se lleve a cabo. Exacto, aparte, aunado a lo anterior, cabe señalar que es de sutil importancia que no debe ser un plan de buenos deseos, porque aparte el Ejecutivo tiene la obligación por ley de presentar este Plan Nacional de Desarrollo ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Esto, recordemos, Radio Escuchas, que los diputados, como bien sabemos, son representantes del pueblo, como dicen, aunque este criterio no le guste a muchos, pero realmente son nuestros representantes. Es por ende que ellos tienen que estar al tanto del plan que va a haber y obviamente también se vuelven vigilantes, como también los ciudadanos nos volvemos vigilantes de que se lleguen a estos objetivos. Obviamente para eso pues se necesita una planeación, como bien señalábamos, que para llegar a ello pues se requiere de un estudio. Aparte de eso, es muy importante que señalemos que con el Plan Nacional de Desarrollo también se vincula algo que ya sucedió, la presentación de las iniciativas de la Ley de Ingresos de la Federación y el presupuesto de egresos, este paquete económico que se presentó de este año 2019, pues en el cual vemos pues cuestiones que son correspondientes, es decir, vamos a ver debe haber una congruencia entre el Plan Nacional de Desarrollo con lo que el Estado busca percibir como ingresos y a lo que lo quiere llevar para el gasto. Recordemos que se han visto conceptos como la austeridad republicana, que se supone se ven reflejados dentro de los principios del Plan Nacional de Desarrollo y de la Ley de Ingresos de la Federación y el presupuesto de egresos de la Federación. Sí, de hecho también cabe señalarles que creo, y de la lectura que más adelante espero que realicen, estimados radioescuchas, que mucho se refleja aquello que también en otro programa hablamos, Juan. ¿Recuerdas? Que fue acerca de los 50 lineamientos del sistema anticorrupción, que justo se enfocaron en ello. Sin embargo, dentro de las secciones que maneja es respecto del gobierno y por lo tanto muchos de estos lineamientos los colocaron, los señalaron en esta sección. Entonces, exacto. Hay una conexión, como bien señalas. Hemos visto últimamente que el presidente Andrés Manuel, pues con todo su equipo han buscado que haya como una conexión entre lo que han dicho desde que salió el plan de seguridad nacional, el plan de los 50 lineamientos anticorrupción, y aparte ahorita lo vemos con el Plan Nacional de Desarrollo. Pero a ver, Anita, ¿qué nos puedes decir? Porque algo que hemos visto y que es de tarea obligada, querido Radio Escucha, que no se quede con lo que aquí decimos, sino que usted vaya y como por chisme jurídico, como decimos, vea y analice el Plan Nacional de Desarrollo, aunque no sea abogado, si algo no comprende, acérquese a uno, pero realmente si uno lo revisa, creo que muchas cosas son claras y es importante que como ciudadano la sepa. Pero a ver, Anita, por ejemplo, hablábamos tras bambalinas de algo que nos llamó mucho la atención y que tú analizaste bien, que se contemplan principios que en otros planes nacionales de desarrollo pues realmente
no se manejan expresamente, sino van al grano del conjunto de los objetivos que busca. Como muchas cosas, a veces se sobreentienden, ¿no? Exactamente. Es como, bueno, ya no es necesario explicar, ya se supone que eso está implícito y demás. Y de hecho sí es muy importante porque justo con toda esta normatividad que se ha estado reformando y demás, justo fue la ley de planeación, que si recuerdas, se reformó apenas en 2018, ¿Sí? en febrero, y justo es lo que se marca acerca de que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tiene que revisar este plan. Entonces, dentro de todas estas reformas, también pudimos ya tener la oportunidad de leer el Código de Ética para los funcionarios públicos, que también es de reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y que es otro tema también, ¿eh? Exactamente, y ojalá que nos hagan llegar sus comentarios para si quieren tratar el tema, si quieren que traigamos a algún invitado, si tienen a alguien en especial, y bueno, mientras se pueda, con gusto. Pero antes de entrar a lo que el abogado nos comenta, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde Avenida Universidad número 2219 a un costado de Ciudad Universitaria, en las instalaciones del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Asimismo, recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook en la página Seminario de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, turno vespertino. Todo eso, por favor, porque si no se van a equivocar. Y bueno, entrando a estos principios que son importantes y tal vez es a manera solo declarativa, más no limitativa, como siempre debe existir esta frase tan célebre en la normativa, está honradez y honestidad. No al gobierno rico con pueblo pobre, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, economía para el bienestar, el mercado no sustituye al Estado, y de hecho creo, no sé si así lo consideras, Juanito, que este principio lo dejó súper marcado, porque siempre utilizaba la palabra neoliberal, ¿no? Es que es un tema, recordemos, Radio Escuchas, y sirve estos minutos para reflexionar. Estos principios que maneja el Plan Nacional de Desarrollo no son principios que realmente marque la ley, que sean obligatorios, que se plasmen. Pero cabe señalar que me llama mucho la atención porque desde que inició este nuevo sexenio se ha manejado mucho a través de frases que marcan y se quedan grabadas, como es esto de nadie al margen de la ley ni por fuera de la ley, sino todo dentro del marco de la ley, no un pueblo pobre, un gobierno rico tampoco. Es decir, son cosas que realmente deben ser, están en el deber ser, porque a través del estadio, de la población, pues lo buscamos, es una necesidad de la gente, y eso es algo que se ha aprovechado mucho también a través de este nuevo margen político y social, que hace mucha referencia a estos principios para marcar la no corrupción, ya no al flujo de enriquecimiento ilícito, cosas así. Entonces sí es muy importante que señalemos, porque como bien dices, esta cuestión del gobierno rico, pues es algo que viene desde muchísimo tiempo. Es decir, obviamente estamos hablando de los sistemas de estas doctrinas de la economía, del pensamiento económico, que desde antes sí eran mercantilistas, después llegaron los clásicos con el tema del capitalismo y el liberalismo económico, y después tenemos esta corriente, pues ya sabemos, del socialismo, del marxismo. Vemos como cierta tendencia, que esto, ojo, Radio Escuchas, es importante, porque a través de los discursos conocemos también la forma de pensar de la persona que lo dice, en este caso del Ejecutivo Federal. Entonces, cuando vemos estos conceptos, podemos ir observando hacia dónde se va manejando su esquema económico. Hay que ver si a la larga ese sistema funciona, porque una cosa es decir que vamos a hacer y otra cosa es llegar a la meta,
porque como sabemos nada está dicho, todo es cambiante y más en sociedad todo es dinámico. Así es, y más que llegar a la meta, el proceso para, ¿no? A veces las acciones que llegan a tomar quienes detentan el poder o quienes están al frente en el gobierno, quienes se supone que son los representantes de, realizan actividades contrarias o si no contrarias, tal vez legales, pero resulta que luego ya no son legítimas. Sí, es entonces un tema es también. todo un contraste. Sin embargo, y respecto a lo mismo, también existen principios que enmarca este Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que señala por el bien de todos, primero los pobres, que esto enmarca mucho un principio de empatía. No sé qué tanto te parezca, qué tanto en tu quehacer dentro del legislativo te ha llegado, cómo se ve reflejado. Es que yo creo que la legislación tiene que contemplar la realidad. Una ley tiene necesariamente, aunque ojo, una cosa es el deber ser y otra es lo que existe, lo que es. Pero la legislación debiera marcar la necesidad de la realidad social para poderla cambiar, para poderla solucionar. Por eso es que debieran plantearse esos objetivos. Pero cuando vemos estos eslogan, como bien lo decía yo, primero los pobres y demás, estamos atendiendo a necesidades políticas reales que no son de ahorita, que se vienen manejando desde mucho tiempo atrás, que sí son temas de gobierno, de políticas públicas reales que se tienen que atender, pero volvemos a lo mismo, ¿qué tanto las utilizamos, pero cuánto estamos resolviendo algo? Es decir, hoy por hoy, por supuesto, no podemos ver resultados tan temprano porque todavía va iniciando un nuevo gobierno y un nuevo esquema, pero ¿qué tanto vamos a ir empezando a ver los primeros reflejos cuando vemos a veces otra realidad? Es decir, cuando vemos que todavía en cuestiones de seguridad siguen aumentando, cuando vemos temas de pobreza que siguen en aumento y que a veces la única respuesta es que eso lo dejaron los demás, pero pues te desconectas de esa parte y no debe ser así. Entonces yo creo que más bien aquí es como el vamos a ver si sí se cumple. Esa es la noción general, ¿no? En este punto, y es lo relevante. Ahora, debemos estar, radio escuchas, muy al pendiente, muy siempre criticando, escuchando, pero sobre todo enterándonos para ver si realmente se está cumpliendo este objetivo y no se quede en un eslogan político siempre, no, nada más para poder seguir ejerciendo política, ¿no? Y de hecho, algo creo que es trascendental es el hecho de que, como bien lo menciona mi compañero, generalmente dicen, bueno, es que este es otro tema, vamos a dar prioridad a otros, pero creo que dentro de este concepto que encontramos como primera instancia en la ley de planeación, lo importante, y por eso quería dárselos tal como lo marca este numeral, es que señala que es la ordenación racional y sistemática de acciones. Es decir, no se trata de estar dejando por la tangente otras cuestiones que de acuerdo a ciertos intereses no se consideran importantes, sino estar analizando u ordenando de manera racional pero sistemática, tomando en consideración todo, es decir, algo integral, no apartarlo del todo como si fuera algo que sobresale, puesto que todos los temas de una u otra forma, a largo o corto plazo, tienen consecuencias en la sociedad, evidentemente. Y siguiendo con eso, es que dentro de los principios está no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, que esto implica una no discriminación. Y el siguiente sería no puede haber paz sin justicia. Esto, pues bueno, mucho lo relaciona con el paradigma de la seguridad. Exactamente. Como bien decíamos, son principios que no detalla la ley, no son obligatorios, pero que se entienden. O sea, también hay que tener en cuenta que un plan nacional de desarrollo, en esencia, siempre va a buscar esas cosas. Es decir, el aspecto político que tiene muchos temas como corrupción, seguridad nacional, seguridad pública, etcétera. Económico, pues el crecimiento del país, la materia presupuestaria, tributaria,
el aspecto del medio ambiente, los recursos naturales, y también la ley es clara que un plan nacional de desarrollo tiene que ser equitativo, es decir, mantener la equidad de género y otras circunstancias, es decir, se sobreentienden en el concepto, pero aquí puntualizarlo en principios, pues creo que sigue manejando este sistema que decíamos, ¿no? Sí. Pero pues vamos a entrar, como bien dicen, en materia, quiere conocer qué tiene el Plan Nacional de Desarrollo, vamos a decir brevemente algunos puntos que nos parecen relevantes, ¿no, Anita? Sí, claro, y como primer punto menciona dentro de estas secciones a lo que refiere a política y gobierno. Y esto mucho era lo que ya les habíamos comentado, que tiene que ver con los 50 lineamientos para el Sistema Nacional Anticorrupción, puesto que inicia así justamente con erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad. ¿Esto qué implica? Pues lo que ya nos introducía Juan Antonio, el hecho de eliminar ciertos emolumentos, que todo tiene por supuesto sus aristas y tal vez sus contras, que seguramente ustedes tendrán una opinión muy respetable. Entonces, lo que ha hecho, o las acciones que ha llevado a cabo, que son, ya inició con disminuir salarios, disminuir personal, disminuir ciertas clases de prestaciones que tenían los servidores públicos y, por supuesto, ahorita me parece que no hay plazas como abiertas, o al menos no en el número que anteriormente o en los sexenios pasados se aperturaban. ¿Qué nos podrías comentar, Juanito? Pues sí, tienes toda la razón respecto a este punto. Hoy por hoy tenemos la opción de la remuneración salarial, que es un tema que todavía está a debate dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos este tema que, pues digo, todavía no es una realidad, pero parece que eso fue un fondeo para ver cómo reaccionaba la sociedad. Esta cuestión de la creación de una tercera sala de la Corte en materia de anticorrupción, en el cual se agregaran 5 ministros más. Pues obviamente es un tema que causa debate, no tanto porque sea necesario o no, sino hay que ver que realmente se justifique, porque si lo vemos simplemente como una lectura normal, superior sobre el espectro jurídico que estamos viendo, pues obviamente puede padecerse pues una cuestión que en lugar de ir contra la corrupción, pues muchas veces tal vez sea el control del poder por el poder, ¿no? Así es. Entonces todavía este tema falta por resolverse, el Senado tiene que resolver los nombramientos de la sala anticorrupción, que digo, son temas que hemos tratado, pero que vale la pena ir puntualizando para ver cómo es que vamos moviéndonos hacia ese punto, ¿no? Así es. Y justamente dentro de esto tiene que ver el otro punto que dentro de política y gobierno toca el Plan Nacional de Desarrollo, como es cambiar el paradigma de la seguridad. Esto tiene que ver igual con erradicar la corrupción, devolver la confianza de la ciudadanía a la policía, a los elementos que se supone están encargados de esta seguridad. Y mucho de ello pues también tiene sus contrastes por toda esta onda de violencia que además se reflejó o lo reflejaron mucho entre los medios de comunicación, las redes sociales, con lo que estaba pasando con las chicas que se llevaban, que... No, lo que pasó en Minatitlán, ¿no? Exactamente. Que es un tema muy triste y lamentable, pero que debemos observar ahí cómo está funcionando. Es decir, volvemos a lo mismo. La sociedad refleja lo que realmente se está haciendo en un país, ¿no? Entonces debemos poner atención a este punto. Exactamente. Y justo para vislumbrar más esta participación, lo que se plantea es una democracia participativa, que, tal como nos menciona, es el hecho de que la ciudadanía realmente esté presente, que los grupos sociales, y esto dentro del cuerpo del Plan Nacional de Desarrollo es lo que se marca, es que los grupos sociales que están organizados pues tengan la oportunidad de intervenir en ciertas materias, si no es que en todas, comentaría. Y que a veces son temas que pues no son ya de ahorita. También vale aclararle a la gente que nos escucha
que, por ejemplo, no es nuevo el decir que la sociedad participe. Hoy por hoy se sabe que hasta constitucionalmente podemos iniciar o obtener iniciativas de ley, pero obviamente siempre cumpliendo los requisitos marcados por la Constitución y la ley. También la cuestión del Congreso de la Unión también ha manejado ya las cuestiones de parlamento abierto, que en estricto sentido todavía no lo tenemos como tal, porque el parlamento abierto consta de 4 niveles. Hoy por hoy solamente llegamos al punto de, bueno, me acerco a los representantes, llámese diputados o senadores, me escuchan y ya ellos evalúan. Cuando un parlamento abierto sería, los escucho, puedo opinar, plantear documentos y obviamente posteriormente que eso mismo se vaya directo a la ley, ¿no? Sí, y mucho de eso era lo que nos platicaba incluso el invitado del programa pasado, la importancia de la participación ciudadana y que realmente se vea reflejado dentro de un cuerpo normativo. Exactamente. Como es, y más aún, legislación a nivel federal. Y aparte, creo que también es importante que, si bien esto pues es un plan, es digamos un proyecto de acciones, creo que interesaría también que se señalara, se debe contar con los mecanismos para Exacto. hacerlo valer. Porque Sí. a veces, y creo que muchas de las opiniones es que sí, yo intenté hacer tal cosa, intenté hacer valer mi derecho y sin embargo no existen o mecanismos, ya sea de manera jurídica, por más que uno quiera cubrir requisitos, a veces es complicadísimo eso porque... La claridad, como bien dices, que a veces es tan rebuscado, pero así es, así son las cosas y debemos como abogados, como gente crítica, siempre buscar esos puntos álgidos para poderlos tratar, porque realmente un programa a veces es envidioso en el tiempo para llevar todo esto, pero seguimos pie de lanza, Anita, en sí, este por punto. Supuesto. Por ejemplo, me gustaría, si me lo permites, Anita. Sí, adelante. Porque también algo que le importa a la gente es también la economía, y vamos a analizar estos puntos. A ver, obviamente no podemos analizar todos los puntos que hay en el Plan Nacional, los invitamos a que de verdad lo lean. Es muy corto, se me hizo un Plan Nacional de Desarrollo corto, no es como otros. Exacto, hay otros planes de desarrollo como el del sexenio pasado que pues pareció un tomo enorme, ¿no? Entonces me parece importante que lo rescatemos porque también eso ayuda a la claridad de las personas, a que sean concretos, no rebuscados, porque lo que interesa es saber qué va a pasar, pero realmente con un lenguaje sencillo. Y por ejemplo, yo a veces digo, los planes nacionales del desarrollo como objetivos a veces dan unas promesas que vaya, hay que analizarlos. Por ejemplo, ¿cómo ves, Anita, que dice que contempla el Plan Nacional de Desarrollo alcanzar una tasa de crecimiento del 6% para 2024, cuando hemos visto que el Producto Interno Bruto es uno de los temas que México también le ha fallado mucho? A veces no llega ni al 1%, por favor. Entonces se me hace, digo, no es de ahorita, querido Radio Escucha, siempre manejan que vamos a bajar la luz, las estrellas, la luna y todo. Ajá. Pero pues se me hace difícil, ojalá sí lo logren. También estamos viendo que de acuerdo al plan 2019-2024, que es de este sexenio, contempla que todo esto se va a lograr a través de un estímulo de inversión en la infraestructura, inversión privada y finanzas públicas sanas. Obviamente estamos aquí hablando de que plantea pues un apoyo respecto al manejo de las finanzas públicas, esta cuestión de la transparencia, la rendición de cuentas, el apoyo y el fomento para garantizar la inversión privada. Ya lo hemos visto que el presidente ha dicho en sus discursos que quiere inversión, pero que va a ser inversión de los propios nacionales. Tampoco está negando que haya inversión extranjera como tal, pero sí me parece importante que si haya un estímulo para las empresas, sobre todo para las MIPYMES en México, ¿no? En este punto vamos a ver si lo logra. Sí, porque a veces la verdad es que se encuentran con una serie de obstáculos, como puede ser tan solo cobro de impuestos, declaraciones, que si bien ya hemos tratado también en otros programas temas como declaraciones tanto de personas físicas como de personas morales. Pero generalmente cuando ya estas pequeñas empresas o medianas desean la apertura entonces tienen que hacer
10,000 trámites, dar como 20,000 o más. Entonces se encuentran con una serie de obstáculos que, si bien es cierto que estos son hasta cierto punto principios o algo objetivos que se pretenden, creo que así como lo menciona dentro de este cuerpo del Plan Nacional de Desarrollo, deben existir realmente la normativa, porque a veces, en lugar de que las personas que trabajan dentro de las dependencias, en lugar de aperturarse, de tener una manera de interpretar, porque eso realmente es lo que hacen, la normativa, se cierran. No lo hacen de una manera sistemática, integral. Y entonces, no, esta ley me dice que no me interesa. Si existen otras que puedan ser óbice para llevar a cabo tu trámite. Y entonces se encuentran con una serie de cosas que los nacionales terminan decepcionados, y entonces vienen internacionales y así de: yo te doy todo lo que me pidas, ¿no? Me pides mi acta de defunción, no sé con quién voy, pero yo la traigo. Entonces a veces las herramientas con las que cuenta la ciudadanía que quieren formar parte de esta economía, se les cierran las puertas totalmente. Fíjate que es muy interesante porque, como bien sabemos, dentro de las políticas públicas que se marcan en este sexenio, y también lo señala parte del plan y otra parte otros documentos que ya hemos referido, pues es la cuestión de minorizar todo este tratamiento fiscal, es decir, esta cuestión de la ley del fomento a la confianza ciudadana, que todavía sigue pendiente en discusión, pues trata esa cuestión de confiar en la ciudadanía, confiar en el contribuyente, marcar esta cuestión de que no se le va a ejercer facultades de comprobación fiscales a aquellos contribuyentes cumplidos, sino que en un momento cuando se sospeche, pues obviamente se realizará cosas que me parecen que en lugar de beneficiar ahorita pueden perjudicar por la situación en la que estamos actualmente. No quiero decir que pueda llegar a ser, porque, queridos radioescuchas, no miento al decir que habemos muchísimos contribuyentes cumplidos y que hay, por supuesto, quien diga que en México los contribuyentes lo que buscan es evadir su responsabilidad. No es cierto, realmente no es cierto, ¿no? Sí hay empresas y lamentablemente necesitamos de todos, porque pues la capacidad de los contribuyentes que legalmente pagan sus impuestos pues es muy pequeña a todo lo que están de manera ilegal. Ahora bien, me gustaría señalar, por ejemplo, este punto que tú también referías, Anita, el fortalecimiento de los principios éticos, que irá acompañado de un desarrollo económico que habrá alcanzado para entonces una tasa de crecimiento del 6%, con un promedio sexenal del 4%, radioescuchas. ¿Cómo ven esta cuestión? Me parece algo, pues digo, importante que lo señalemos. No está mal, pero volvemos a lo mismo, hay que conseguirlo. Porque hace no muchos años la revista Forbes, o Forbes, como quieran señalarlo, puntualizarlo, porque hay gente que no, hay que pronunciarlo en inglés, no, hay que pronunciarlo como es. Pero señaló en un artículo muy preciso, investigado, que realmente en materia de corrupción, aproximadamente casi 1% del PIB nacional equivaldría a todo lo que se escapa del gobierno en materia de corrupción. O sea, estamos hablando de miles de pesos, millones de pesos. Sí. Entonces es importante este punto, porque volvemos a lo mismo, y como señalabas tú en uno de los puntos de aspectos políticos del Plan Nacional de Desarrollo, volvemos a la cuestión de atender la corrupción con base en un principio fundamental, en un valor de la ética, de la moral. Tú, como maestra en la cátedra de ética, sabrás más que todos nosotros cómo es algo que necesitamos, no solo los abogados, sino todos como sociedad, que lo hemos perdido, y qué bueno que se retome. Digo, no está mal, pero hay que retomarlo, pero llevarlo a la realidad. No, y es que justo dentro de toda esta movilidad social, toda esta dinámica, es que generalmente la ética es así de: ay, sí, me tengo que portar bien,
¿no? Y entonces de ahí vienen los vivaces, que es, no, pues defíneme qué es bien, defíneme qué es una acción buena, defíneme, y entonces no quieren aceptar o actuar conforme, sino le das una definición así, paradigmática. Y creo que mucho de este rescate que se quiere hacer del campo de la ética, de estos principios, es interesante y aparte es trascendental para un bienestar real social y de verdad un desarrollo, porque si todo marcha conforme si todo marcha en bien común, tomando en consideración todos los integrantes del entorno, entonces realmente se puede dar un desarrollo, porque los principios de la ética son casi universales, casi por ciertas ideologías, y bueno, son otras aristas. Pero estos principios, justo por eso, es considerada una materia muy importante y una materia de la filosofía muy importante y aparte determinante dentro de la conducta, sobre todo y evidentemente del ser humano. Exactamente. Y pues con la ética también viene otro punto que también maneja inclusive el Plan Nacional, esta cuestión del fomento al empleo. Radio escuchas, no es algo nuevo, sabemos que esto viene desde siempre, es algo que se tiene que atender, por Dios. La cuestión de los empleos es algo que necesita la gente, necesita la sociedad y necesitamos todos para poder producir, para poder vivir. Y hoy sabemos que hay una crisis en el empleo, Anita, y dice el Plan Nacional de Desarrollo que buscará que el sector público se introduzca, fomente la creación de empleos mediante programas sectoriales, proyectos regionales, obras de infraestructura, facilitando acceso a crédito de pequeñas, medianas empresas. Ya lo sabemos, a veces también esto es un camino tortuoso porque se vienen endeudando muchas veces las microempresas, que son hoy por hoy las que dan realmente gran abasto del empleo en México, ¿no? Sí. En el sector de gobierno me parece importante lo que se ha llevado a cabo de reducción de plazas y demás, pero a veces me pongo a pensar dentro de lo correcto y lo incorrecto también cuántas personas se quedaron sin empleos, y es una crisis esa cuestión también, ¿no? Entonces hay que pensar cómo. Y aparte mucho de ello también importante señalar, y creo que dentro de salir a buscar y para todo es a favor de algo, ¿no? Pero qué importante es poner sobre la mesa las condiciones en que deben ofrecerse los empleos. Es como cuando a alguien lo cesan y dentro de un juicio resulta que a la resolución es que se le vuelva a ofrecer el empleo, pero en detrimento de las condiciones en que lo venía desarrollando. Entonces, es lo mismo, existen ofertas de empleos, sin embargo, las condiciones que se ofertan son de verdad a veces deleznables, a veces irrisorias, y entonces la gente realmente con las condiciones económicas en que nos encontramos no está como para estar aceptando ese tipo de plazas, de lugares de trabajo, qué sé yo. ¿Sí? Qué dura tu palabra, neta, pero dura en el sentido de que refleja lo que hemos dicho, lo que es, ¿no? Y que hay que atenderlo. A ver, por ejemplo, neta, ¿qué te parece esto? Y Radio Escuchas, hay que anotarlo. El Plan Nacional de Desarrollo plantea como meta fundamental también sacar a 20 millones de mexicanos de la pobreza y 5 millones de la pobreza extrema. Estamos hablando que pobreza es que de alguna forma tienen algunas cuestiones económicas para poder vivir de una manera muy, muy limitada y no poder adquirir otras cosas. Y la pobreza extrema, pues estamos hablando que es de plano ni siquiera los principios básicos de un mínimo de vida para poderlo tener en alimentos y demás. 20 millones de mexicanos, vamos a ver si realmente en estos 6 años se logra. Es una de las metas. Como hemos dicho, este gobierno ha sido muy concreto y tajante en decir que se va a hacer.
Y de hecho para eso justo señala ciertos programas. Ujú. Y como está el de para el bienestar de las personas adultos mayores, es decir, para diversos sectores de la población, para el fomento a la juventud, ya sea quienes no ni trabajan ni estudian, los ninis llamados, o para aquella comunidad estudiantil que requiere de cierto apoyo, y también para ellos existen diversos programas para incluso, y creo que también es importante salvar, que hay un programa para la reconstrucción debido a los sismos del 19 de pasados. septiembre del Así 2017. es. Entonces, para estos temas que todavía están en el tintero, también se crean ciertos programas, y para todos. Generalmente es como para la población vulnerable, Exacto. ¿no? Tal como lo marca Juanito. Y dentro de esta sección de política social y prestaciones y todo lo que se supone se busca lograr, encontramos estos documentos que también los invitamos a que los analicen y se introduzcan, sobre todo pues al que más les llame la atención, les interese investigar al respecto, y además lo importante de todo pues es abonar a. No solo es como analizar o reflexionar, sino proponer algo, ya sea para la consecución de sus fines o inclusive pues para su desaparición, porque a veces se marcan programas sobre programa sobre programa, y de nada sirve que el plan nacional tenga duración sexenal pero con una visión de 20 años siguientes, cuando no se va a respetar. Exactamente. Porque sabemos que entra una nueva ideología en cada sexenio. Por ejemplo, me llama también la atención que dentro del plan, uno de los puntos que maneja es reducir la informalidad laboral de 56.5% a 54.6% y recuperar el poder adquisitivo de los salarios en 20%. No se me hace mucha la diferencia que plantea, pero esto en esquemas generales sabemos que es bastante. Pero obviamente esto no solo ayudaría a la cuestión del empleo, me parecería que debemos enfocarnos también en un mayor porcentaje para que este empleo informal se vuelva formal, porque también eso ayudaría a la materia tributaria, a la materia de los impuestos, porque se necesitan. Es decir, no pagamos impuestos no solo porque sea nuestra obligación, sino porque debemos de ser realmente creíbles de que nuestro país necesita de todos y nosotros somos los que podemos mantener a un país, no otros países, sino no los mexicanos. Aparte, esto sirve para justamente la actividad financiera del Estado. Exacto. Y no es solo como para mantener a los servidores públicos, que evidentemente ellos Sí, son ha personas pasado. y tienen que, por supuesto, sino para solventar todos estos servicios públicos. Y si las personas y todos nosotros requerimos de buena atención a los servicios públicos, pues ¿qué se requiere? El pago de impuestos. Exactamente, porque el mecanismo no es el que esté mal, a veces son los que operan ese mecanismo, ¿no? Y hay que tenerlo muy en cuenta. Pues Radio Escuchas, el tiempo se va de volada, pero me gustaría señalar también otros puntos rápidamente porque hay que aprovecharlos. Derecho administrativo, derecho fiscal, lo hemos tratado aquí, y este punto es tal cual se maneja el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, combatirá con rigor la evasión fiscal, que es a fin de cuentas una modalidad de corrupción, como lo hemos dicho, Así es. y se abstendrá de conceder exenciones, óigalo bien, exenciones. Hay que ver si es real. Sí, es real. Conceder créditos y otros beneficios que solían entregarse en forma consuetudinaria a los causantes mayores. Como bien sabemos, un causante mayor son aquellas empresas grandes, personas morales con una capacidad contributiva extraordinaria, que muchas veces se manejan en secrecía, que no sabemos a veces, que son los que a veces se les exentan de sus pagos de impuestos, que son millones de pesos muchas veces, y es ahí donde debemos de poner la raya, Anita, en este punto. Y sobre este tema pues ya conocemos diversos casos que se suscitaron, porque pues no solo depende de un poder como lo es el ejecutivo, sino como sabemos hay diversos poderes. Exacto. Y que
cada uno tiene sus funciones determinadas y por lo tanto eso se supone que funciona como pesos y contrapesos y así evitar ciertas dictaduras y ciertos tipos de gobierno distintos de los que se supone ya avanzamos. Y pues bueno, estimados radioescuchas, les agradecemos que nos hayan escuchado y nos hayan seguido tanto por Canal Yus Multimedia, Internet y por nuestra página de Facebook. Recordándoles que transmitimos desde Avenida Universidad número 2219 a un costado de Ciudad Universitaria en las instalaciones del Sistema de Universidad Abierta y de Educación a Distancia. Muchísimas gracias, Juan Antonio, como siempre y como cada viernes. Te agradecemos todo tu trabajo y apoyo a este programa. No, igualmente, maestra Anita, querida Anita, es un gusto y un placer estar contigo en este espacio. Aparte poder compartir ciertos temas que son de importancia general, sobre todo con nuestro público, con todos ustedes que hacen posible este programa y que nos acompañan cada viernes. Pues sobre todo nada más quisiera concluir algo, que gobernar no es fácil, nada fácil. Obviamente a veces nos expresamos sin medir la magnitud de nuestros comentarios y hay que analizarlo. Pero debemos estar con el presidente, es decir, no somos ni chairos ni fifís, estoy en contra de esas distinciones que en lugar de unirnos como mexicanos cada vez nos dividen más y de por sí hay una crisis de identificación nacional, pues esto no beneficia nada. Entonces también que todos ataquemos al presidente, nuestro presidente, pues no es la solución, debemos unirnos. Eso no implica que no seamos críticos y que veamos lo que está mal, pero para mejorar, ¿no? De verdad, exacto. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias Anita, gracias a la doctora Sonia. Y pues nos estamos viendo dentro de 8 días, Anita. Y recordarles a nuestra estimada comunidad que el martes tenemos un evento en donde acudirá el procurador fiscal. Exacto. Y les prometemos que les van a salir con grandes temas de gran interés y listos para esos trabajos de investigación. No falten, por favor, martes 5 de la tarde, Auditorio Eduardo García Maínez. Esperemos y tocamos madera, no pase nada, pero tendremos una excelsa conferencia para todos ustedes y conocer la agenda fiscal de este nuevo gobierno. Hasta luego.